al sentir sed y hambre, pues tomaba del agua del cenote. Para mí esos 15 días, para mí eso fue 3 días. En total oscuridad y sin alimento, un pescador sobrevivió 15 días atrapado en un cenote de Oaxaca a 100 metros de profundidad. El 23 de julio, el hombre de 31 años había ido a pescar con su padre cerca de un cenote en Chimalapa, Oaxaca. Me bajé a pescar, tiré el primer arponazo al robalo. Entonces el robalo pues se fue para adentro. Me fui tras de él y de ahí pues y al momento de regresarme ya no encontré la salida. Erasto encontró una caverna subterránea que era como una bolsa de aire por lo que podía respirar. Afuera, y con el paso de los días, las esperanzas eran mínimas. Se notificó que Erasto N. habría desaparecido alrededor de las 3 de la tarde al ahogarse en un cenote. Buzos especializados, elementos de protección civil y de la Marina montaron un operativo. Teníamos planeado que él iba a entrar y pues tratar de encontrar el cuerpo, porque realmente estábamos pensando en algo, pues todo el mundo estaba pensando en la fatalidad, ¿no? Pero aquel 7 de agosto, 15 días después de que el agua prácticamente se tragó al pescador, los buzos se llevaron una sorpresa. Lo mismo que Erasto. En ese momento yo estaba orando y de repente escucho burbujeo. Era como normal, yo nunca pensé que venían por mí. Entonces al escuchar una voz y ver una linterna, entonces de inmediato le contesté. ¿Los buzos te hablaron? Sí, me habló y me dijo, ¿hay alguien ahí? Le digo, sí, aquí estoy. Me dijo, ¿eres tú, Erasto? Y le dije, sí, soy yo. ¿Te puedes mover? Le digo, sí. ¿Puedes caminar hasta acá? Lamentablemente no, porque estoy muy débil, pero no veo. Entonces me dijo, mira, mejor quédate quieto, no hagas nada, ahorita regreso. Entonces de ahí pasó, se fue y luego regresó. Erasto fue rescatado del cenote, trasladado en camilla hasta una ambulancia y de ahí a un hospital, donde contó cómo logró sobrevivir. Esto es un milagro. Para mí yo lo creo así. Muy buenas noches, yo soy Cristal Mendívil y a nombre de Nacho Lozano, titular de este espacio, les doy la más cordial de las bienvenidas. Esto que acabamos de ver es la tremenda historia de Erasto. Imagínese, ese pescador que se perdió y fue rescatado días después en un cenote de Oaxaca. Estaba muy débil, pero vivo de milagro, como él mismo nos compartió. Afortunadamente, Erasto ya se encuentra en casa, está con su familia en el municipio de Uxpanapa, en Veracruz. Ahí fue recibido con mucho gusto, por supuesto, por la comunidad. Y ahora quiero invitarle a que me acompañe a ver a este automovilista que no quiso detenerse tras ser abordado por policías de Tlalnepantla, en el Estado de México. Argumentó que no eran oficiales, no eran policías de tránsito, y así fue como reaccionaron los elementos. Si hacemos un desmadre, va a ser por ti. No tienes derecho. No eres tránsito, hermano, lo siento. Ya, véalo. Te están pidiendo, por favor, amigo, que te pares. Pero ¿vale? no son. Vas a provocar un accidente. Aquí te está diciendo que te vamos a infraccionar. Te pregunto, amigo, ¿traes algo que te comprometa? Nada. Tus papeles a mí no me interesan, ¿vale? Ustedes no son de tránsito. Yo no te voy a levantar infracción y te voy a pedir licencia ni tarjeta. Es que Nada más te hago una inspección 2 minutitos y si no traes algo te retiras, ganar. Mire, el conductor dijo que le cedió el paso a la patrulla, pero los policías no quisieron avanzar. Así que le pidieron que se orillara. Al ver que no eran oficiales de tránsito, como le contaba, intentó seguir su camino hasta que lo alcanzaron y le cerraron el paso. Esto con el argumento de que era una inspección de seguridad.
El automovilista presentó su denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y finalmente el área de asuntos internos de la policía de Tlalnepantla abrió una investigación. Dicen que van a determinar si los agentes actuaron apegados a la ley y que de lo contrario aplicarán sanciones. Veremos. Usted vio a mi hija, ¿no le creyó? Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, Pero tenía el 4 horario. años de edad, su señoría. ¿Cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? Eso que acaba de escuchar es el reclamo de una madre en febrero de 2024, cuando el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela absolvió al acusado de abuso sexual, de abusar sexualmente de la hija de esta mujer a quien veíamos, su hija de 4 años. Esto que sucedió en 2022. El presunto abusador es Alejandro Mazatán, tío de la menor. Con todo y la presentación de peritajes y pruebas, el juez basó su decisión en que la niña, imagínese una pequeñita de 4 años, resulta que no pudo proporcionar la hora exacta ni la ubicación donde sucedió el abuso, el momento del abuso. Meses después, 3 magistradas del Poder Judicial del Estado de México revocaron la sentencia absolutoria y en una nueva sentencia fue declarado culpable. Precisamente hoy, Alejandro Mazatán fue localizado y detenido en Querétaro por agentes de la Fiscalía del Estado de México. Ahí está apareciendo su fotografía en pantalla. El secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla, dijo que en el operativo Cali para apoyar a Colombia se tiene contemplado trasladar a un agrupamiento similar al que apoyó en Venezuela, con rescatistas, militares, binomios caninos y médicos. También se enviarán 4 toneladas de medicinas, 8.4 toneladas de herramientas, casi 9,000 despensas y cerca de 14,000 canastas alimentarias. Hoy reinició la audiencia del exgobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre, en el penal del Altiplano. Ahí un juez debe decidir si lo vincula a proceso o no por desaparición forzada y obstrucción de la justicia. El exmandatario estaría presuntamente implicado en la destrucción de videos clave sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Su defensa presentó 31 pruebas con las que pretende desacreditar que el mandatario estuvo en Chilpancingo el día 29 de septiembre de 2014, cuando la Fiscalía General de la República sostiene que le dieron los videos de este caso. Hasta este momento la audiencia no ha concluido, estaremos pendientes. Y mire, este martes familiares, exfuncionarios y amigos de Aguirre hicieron misas para pedir su liberación en su natal Ometepec y en los municipios de Acapulco, en San Marcos, en Chilpancingo también. En la ceremonia religiosa celebrada en Ometepec, por ejemplo, estuvieron unas 400 personas, incluidos 3 de los hermanos del exmandatario estatal. Esto fue lo que dijo uno de ellos. Esa misa para que salga adelante él próximamente. Eso se lo dejamos a Dios para que Él sea el juez, y es el juez único que va a determinar cómo vamos a recibir a Ángel aquí. Por su parte, padres de los 43 normalistas exigieron a las autoridades judiciales que Ángel Aguirre no sea dejado en libertad. Los padres de familia acusamos, hacemos responsable directo a Ángel Aguirre por su participación en desaparecer todas las evidencias que había registrado las cámaras de la ciudad de Iguala. Le exigimos al juez que no debe de dejar en libertad al Ángel Aguirre Rivero. Tiene que permanecer en la cárcel el resto de su vida. Vamos ahora a Tila, Chiapas, donde un taxi volcó en una calle de la colonia Centro. No queda claro qué fue lo que provocó este accidente, pero ahí se ve cómo el chofer pierde el control del coche, se impacta contra un muro,
Se dice que pudo haber sido que el suelo estaba mojado, la calle, el taxi se volteó, usted puede ver cómo patinó varios metros por esta empinada calle. El conductor y el pasajero resultaron lesionados, pero ¿qué cree? Ninguno de gravedad, por fortuna. Y vea nada más lo que sucedió en plena hora pico aquí en la Ciudad de México. Un edificio se desplomó en una de las avenidas más transitadas de la capital. Un edificio de 4 pisos se vino abajo esta mañana sobre el viaducto Miguel Alemán. El colapso de la estructura a las 9:27 de la mañana provocó el derribo de un árbol. Sus ramas alcanzaron a una motocicleta y a un coche que circulaban en los carriles centrales. Venía yo sobre el viaducto y de repente sentí que cayó el árbol sobre de mí. Y bueno, sobre el vehículo, y realmente la constructora pues no me ha dicho nada, solamente me iban a pagar por fuera supuestamente, que esperara a un ingeniero de la obra, pero pues me traen desde las 9 de la mañana y no llega nadie. Ninguno de los conductores tuvo lesiones graves. El edificio estaba vacío y en proceso de demolición. Al momento del accidente, 15 trabajadores se encontraban en el lugar. Ninguno resultó herido. La demolición de 9,000 metros cuadrados en la calle de Minería en la colonia Escandón comenzó el 24 de junio. La estructura que se cayó era la segunda de 5 en total que estaban por destruirse. En el predio se pretende construir un complejo de edificios que incluye hotel y oficinas. Los vecinos comentan que la construcción llevaba por lo menos 15 años abandonada. Aseguran que el de hoy no fue el primer derrumbe y que en las 2 últimas semanas un árbol y otra barda también cayeron durante las labores de derribo, pero la obra continuó. Tiene un estudio de riesgo de demolición, pero Fiscalía es quien tiene que determinar si se siguieron los protocolos correspondientes de ese estudio de riesgo. La constructora que obtuvo la licencia por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo es Raíces Houston SADCB. La responsabilidad en este momento es de un particular, porque la demolición contaba con el permiso. En el permiso lo que se establece también es quién se va a hacer responsable de la supervisión minuto por minuto en el proceso de demolición. La Fiscalía Capitalina ya abrió una carpeta de investigación y en el edificio fueron colocados sellos de suspensión. En otras noticias, el protocolo de atención inmediata contra despojos en la Ciudad de México se aplicó ayer en la colonia Narvarte. Vea. Diario sin autorización. No, ¿quién está grabando eso? Mira. Diario nos graba sin autorización. Diario nos graba sin autorización. Los inquilinos de este edificio, que está ubicado en la calle Uxmal, en la alcaldía Benito Juárez, llamaron a una patrulla para detener a estas personas, a estas 2 personas. Algunos de los inquilinos contaron a este noticiario que los detenidos trataron de cambiar la chapa sin demostrar la propiedad, mientras que otros dijeron que el detenido es dueño y las personas que viven en el edificio son las que no quieren deshabitar, a pesar de que supuestamente ya se vencieron sus contratos de renta. Hoy un policía hizo guardia en la entrada del edificio, mientras sus habitantes pudieron salir y entrar del mismo. Y ayer la policía informó que los 2 hombres que vio en el video, de 44 y 35 años, fueron presentados en el Ministerio Público por no poder explicar su estancia legal en este edificio. Vamos al tema de la UNAM, porque confirmó que mañana iniciará con la aplicación del examen de control presencial para el ingreso a licenciaturas en la sede del Hotel Real de Minas Poliforum en León, Guanajuato, para la que 2.122 aspirantes ya tienen cita de los 2.777 contemplados en esa entidad. La prueba se estará aplicando de las 5 de la tarde
a las 8 de la noche y el jueves habrá 3 turnos, 3 horarios, de 9 a 12, de 1 a 4 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Mire, la UNAM pidió a los aspirantes que lleven una identificación oficial vigente, el comprobante de su cita impresa y llegar 1 hora antes del inicio de su examen para poder realizar su registro de ingreso. Y ahora quiero presentarle este caso, el caso de Mauro, que obtuvo 103 aciertos para la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. Él es de Chiapas, ya había viajado a la Ciudad de México para iniciar su vida universitaria y ahora regresó a Tuxtla Gutiérrez porque el jueves tendrá que hacer su examen de control en Oaxaca. Yo platiqué con mis familiares de cuando yo estaba en Ciudad de México, de que yo viajara directamente a Oaxaca, pero yo no podía ir solo. ¿Por qué? Porque no conozco, no sé dónde llegar. Entonces ellos me recomendaron de que yo bajara a Chiapas y acá pues alguien que me acompañe para ir hasta allá. Ayer, aspirantes en Mérida, Yucatán, protestaron contra la decisión de la UNAM de no abrir una sede en la península y asignar a todos a la Ciudad de México. Ellos dicen que no se oponen a hacer otro examen, pero que no los obstaculicen con la distancia. Es lo necesario que te va a decir si fuiste seleccionado por tu propio mérito o pues por trampa. Entonces dije, está bien. Y dije, no hay problema, porque claro, el examen presencial va a ser aquí en la sede de Mérida. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Pasó una semana, publicaron las sedes y la sorpresa es que solo fueron 4 sedes. Fue en Tijuana, Ciudad de México, León y Oaxaca. Entonces dejan afuera la sede de Mérida. La UNAM rechazó la solicitud del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz, para aplicar el examen en Mérida, pero el mandatario estatal informó que su administración se está preparando para cubrir los gastos de transporte en autobús, hospedaje, comida también para los aspirantes que así lo requieran, que lo necesiten. Y en otros temas, julio fue el mes con el menor promedio diario de homicidios dolosos en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En septiembre de 2024 se reportaba un promedio diario de 86.9 y los datos de julio de 2026 muestran que hubo 42.5, es decir, una reducción de 51%. El mes pasado fue el julio con menos homicidios dolosos diarios en promedio desde 2015. Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Sergio, alias el Búho, presunto coordinador operativo de un grupo delincuencial relacionado con el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán. El arresto ocurrió en Minatitlán y se le aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipos de comunicación. Con él van 9 detenidos por el caso de esta comunicadora que fue sacada de su propia casa con lujo de violencia en Nanchital. El pasado viernes, luego de una audiencia de casi 12 horas, Brenda Quevedo, señalada por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, obtuvo el cambio de medida cautelar y se cambió la prisión domiciliaria que tenía desde hace 2 años. Hoy pudimos platicar con ella, asegura que este cambio no quiere decir que el caso se haya cerrado. Fueron años de silencio y todavía no termina. También no quiero decir que ya se terminó y todos felices y contentos, no. Entonces, seguimos, pero creo que es un buen momento en el que en base a la ley se resuelven y se cambian las medidas cautelares por haber un cambio de contexto, un cambio de circunstancias. Brenda Quevedo pide un cierre para el caso Wallace, por el que asegura que ha perdido 20 años de su vida. Se han desmenuzado pruebas, se han hecho investigaciones porque han habido torturas, porque han habido coacciones, porque han habido fabricaciones, porque han habido exposición de cuando los espectaculares, una violación a la presunción de inocencia, un proceso de más de 20 años que está mal.
Vamos a otros temas, hablemos del sargazo, que vaya que está afectando, porque a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Marina para contener su llegada a las costas mexicanas, esta alga sigue acumulándose y provocando problemas para el turismo, la biodiversidad y la salud pública. La marea marrón abarca casi la totalidad de los 1,176 kilómetros de costas del estado de Quintana Roo. De 140 puntos de monitoreo, solo 6 sitios están libres de sargazo. Se salvan únicamente al norte, una pequeña parte de la isla de Holbox, Isla Contoy e Isla Blanca. Y al sur, Banco Chinchorro Norte y Banco Chinchorro Sur. Nuestros municipios, ciudades, playas más afectadas son las de Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún, prácticamente en la zona norte, y en la zona sur, pues Mahahual. El incontenible arribo de sargazo a las costas de Quintana Roo ya superó la barrera de las 100,000 toneladas, un nuevo récord para el Caribe mexicano. El pronóstico para 2026 es que lleguen al menos 130,000 toneladas, 35% más que el difícil año pasado. Justamente el año pasado fue el máximo con 96,000 toneladas, tenemos antecedentes de recolección de 40,000, 50,000 toneladas. Con la llegada 2 meses antes de la macroalga, a partir del 5 de enero, se acabó la temporada libre de sargazo en el estado. La red de monitoreo y su semáforo, un esfuerzo que nació hace 11 años desde la sociedad civil y que ahora forma parte del trabajo que realiza el gobierno del estado en una especie de C5 con imágenes satelitales, drones y observación de campo, trata de anticipar las acciones de recolección de la plaga marrón. Serían 10 kilómetros de sargazo. Y se fijan prácticamente desde Isla Mujeres, tenemos un continuo de sargazo hasta Tulum. Y es como nosotros podemos ir monitoreando las líneas de aproximación del sargazo. A pesar de los esfuerzos en alta mar, la contención de 9,000 metros de barreras físicas e incontables cuadrillas de trabajadores municipales, el sargazo se sigue acumulando con severos impactos para el turismo, la biodiversidad y la salud pública. No hay buques, sargaceras ni nada que alcance para detener a este monstruo de color marrón que llega al Caribe mexicano desde África Occidental, debido a las modificaciones en las corrientes, los vientos y los nutrientes que aportan las actividades humanas y el polvo del Sahara, así como el calentamiento del agua de mar por el fenómeno de El Niño. El pronóstico es que el sargazo llegó para quedarse prácticamente. Y como es un síntoma del cambio climático, mientras no solucionemos el cambio climático, pues el sargazo va a seguir llegando, ¿no? Durante el mal gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Autoridad Aeronáutica Mexicana cayó en la segunda división. ¿Se acuerda cuánto nos costó? ¿Cuántos años de trabajo al país, a la autoridad? ¿Cuánto dinero? Y la afectación para los viajeros entre México y los Estados Unidos. ¿Se acuerda? Pues a lo mejor, y eso preocupa, vamos a vivir una segunda parte. La Autoridad Aeronáutica de los Estados Unidos acaba de iniciar una investigación, una nueva auditoría sobre cómo está haciéndose el trabajo. Mire, lo importante aquí es que a la que se califique es a la autoridad, no a las líneas aéreas. Pero los castigados son las líneas aéreas. No se pueden abrir nuevos vuelos, no se puede cambiar los equipos. En general, las cosas se quedan en el estado donde están y se pierde dinero, se pierde oportunidad. Aquí hay una diferencia total y absolutamente de fondo que es parecida a la que está aplicando la Secretaría de Agricultura en casos como el aguacate o el gusano barrenador. López Obrador lo negaba, hacía pleito y discutía. Vimos con el aguacate. Hubo un problema y el gobierno mexicano se puso a atender. Aquí no se está negando, no se está hablando de soberanía, sino que el gobierno mexicano quiere cumplir cabalmente y mantener la categoría. Y échame la cámara. A ver, Cristal, te hago una pregunta. Con este nivel de tipo de cambio, que está a punto de romper hacia abajo los 17 pesos por dólar, ¿cuántos dólares estás comprando?
Aún ninguno, David, pero si lo sugieres, ya me pongo con ello. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Vámonos a una pausa y regresamos con más información. Quédese. La COFEPRIS informó que las muestras sanitarias tomadas en 16 hoteles de la Riviera Maya dieron negativo a ciclosporiasis tras la alerta de viaje emitida por Reino Unido por casos detectados entre turistas que visitaron este destino. Vicente Quirarte, poeta, dramaturgo, cronista, ensayista, investigador y miembro del Colegio Nacional, falleció este martes en la Ciudad de México a los 72 años. 4 presuntos operadores del cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en República Checa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos los acusa de narcoterrorismo, tráfico de drogas y de armas de fuego. La última historia antes de despedirnos. Esta mañana miles de peregrinas provenientes de la arquidiócesis de Morelia entraron en procesión a la Basílica de Guadalupe. Se calcula que unas 50,000 mujeres de distintas partes del estado de Michoacán se reunieron desde la madrugada en la Ciudad de México, una tradición que realizan año con año. Muy buenas noches, gracias por su preferencia, por su compañía. Ya viene ¿Qué importa? Hasta mañana a las 2.